y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. ¿Qué significa esto? Que este es un código de definiciones. ¿Alguien se tomó el trabajo de ustedes de fijarse la cantidad de definiciones que hay en este código? Yo diría que más de 700. Yo llegué a las 700 y me aburrí. Debo reconocer. Es un código de definiciones, más parece un diccionario jurídico que un código civil. Un gran juez de la ciudad de Buenos Aires, porque antes se llamaba jueces nacionales, entonces los que éramos humildes jueces provinciales nos decían, no, nosotros somos jueces nacionales. Ahora, como ya no hay más justicia nacional, ¿cómo se les dice? Jueces municipales. A los jueces municipales de la capital, uno de ellos, muy agudo, el doctor Guibur, dice que el nuevo Código Civil y Comercial en muchos pasajes es más parecido al Sermón de la Montaña que a un Código Civil y Comercial. Y la verdad, uno ve las formulaciones, es un código extraño porque, por ejemplo, los artículos tienen título. Cada artículo tiene su título. Pareciera más de periodistas eso. Lo peor es que algunos títulos están equivocados con el contenido. Pero bueno, ya somos muy... Ya pedir que estén acorde, digamos, casi mucho, en un código que yo de apuro. Y por otra parte, todo esto que estamos analizando se puede salvar por vía de una interpretación más o menos razonable. Si tuviera que decir cuál sería esa interpretación razonable, la primera es recordar que según el nuevo Código Civil y Comercial y según un principio tradicional de derecho, los artículos 9, 10 y 14 infine del nuevo Código Civil y Comercial establecen un principio fundamental, el de la relatividad de los derechos. Los derechos son esencialmente relativos. No existen en el nuevo Código Civil y Comercial derechos absolutos, y eso está bien. Si ustedes me apuraran, yo tuviera que decir así abiertamente, en el derecho argentino completo podría haber en todo caso uno o dos derechos absolutos, pero nada tienen que ver con la propiedad, tienen que ver con la persona. Un ejemplo, el derecho de negarse a donar un órgano, y otro, el derecho de negarse a un tratamiento. La nueva ley de derechos del paciente, que incorporada también al Código Civil y Comercial, hace que uno pueda negarse, y es un derecho absoluto. Fuera de esos casos, que no tienen nada que ver acá, no hay derechos absolutos, con lo cual alguien que pretendiera encastillarse en los derechos del propietario para oponerse a cualquier limitación urbanística estaría condenado al fracaso de antemano. Bueno, hay también alguna gente que se pasa de imaginativa. Hay un amigo mío, en algún municipio de la provincia, no vamos a hacer nombre porque queda feo, pero en algún municipio de la provincia le encargó que analice la factibilidad de, así como hay una regulación urbanística que establece que se debe lograr una licencia para poder construir en las ciudades, ¿por qué no hacerlo también en los campos? Entonces los hilos y demás casas y galpones de los campos también tendrían que tributar. Idea novedosa que espero se debata un poco más, por lo menos antes de que a alguien se le ocurra ponerla en vigencia. Por lo pronto, esa es la primera idea, decir, bueno, a ver, ¿dónde dice que no puede haber urbanismo fuera de las ciudades? Que no puede haber reglamentaciones respecto de qué se edifica y cómo, también en los predios rústicos. Y verdaderamente no dice en ninguna parte. Bueno, ven ustedes cómo esto ha provocado todo esta nueva reforma del Código Civil, este nuevo Código Civil y Comercial, ha provocado un movimiento cataclísmico del derecho argentino que todavía la realidad no se acomoda del todo. Entonces van a surgir muchas cuestiones. Entonces, primero, tenemos que apoyarnos en los puntos que tenemos fuertes. ¿Cuáles son? Primero, que los derechos son relativos. Segundo, que las restricciones de los derechos tienen que estar expresadas, porque las restricciones de los derechos no se conjeturan, no pueden ser conjeturadas. Yo no puedo oponer restricciones a los derechos a propietarios que no estén expresadas en textos previos. Y tercero, que esos textos se interpretan de un modo razonable y no discrecional. Fuera de estos puntos de apoyo, tal vez tendríamos que decir que las restricciones urbanísticas al derecho de dominio
constituyen una concepción estatutaria del derecho de propiedad que regula el llamado ius edificandi, o ius edificandi. Es decir, que uno tiene la propiedad, pero para poder edificar tiene que pedir una licencia previa, porque es un derecho estatutario, un derecho que no se puede ejercer per se. Y esto me hace acordar de que hace unos años, cuando yo era relator de un Tribunal Superior de Justicia, yo siempre dije, cuando yo tuve la suerte, la verdad que he tenido la suerte, de antes de ser juez haber sido relator. Y cuando era relator del Tribunal Superior de Justicia y previamente de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, escribí 700 votos y lo firmé con seudónimo. Ahí dije que a mí nunca, cuando fuera juez, nunca un relator me iba a escribir un voto. Y lo cumplí. Los 600 votos míos son míos y se nota mi pluma claramente. Pero de cuando firmaba con seudónimo, para decirlo así sutilmente, hay un voto que me gustaría, un fallo que me gustaría recordarles, que me parece que es de derecho urbanístico algo bastante interesante y que no ha sido difundido masivamente, que tiene una serie de principios sobre derecho urbanístico que me parece que merecerían recordarse. El caso se llama Antriao Enrique contra Municipalidad de Villa Langostura sobre acción procesal administrativa y está publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo 2000, tomo 3, página 651 y siguientes. En ese fallo están recogidas varios de los principios urbanísticos que se pueden perfectamente aplicar en este momento actual con el derecho que nos rige. Más allá de que sería interesante que una nueva ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires regule estas cuestiones con un mayor acierto del que el Código Civil y Comercial ha tenido. Sobre todo cuando el Código Civil y Comercial reenvía a la legislación administrativa. Me parece que es la ocasión perfecta con este reenvío que hace el legislador, que por otra parte no nos reconoce nada más que aquello que es cierto, porque es materia no delegada. Pero me parece que sería el momento para poder hacer una reforma a la ley de uso del suelo acorde a esta cuestión y dar certidumbre a la provincia a estas cuestiones. 3 o 4 cosas respecto de este fallo. En primer lugar, era un caso curioso. Era un predio pastoril vecino contiguo al lago Lácar en la provincia de Neuquén, que es un paraíso natural. Y había un sujeto que tenía una habilitación provisoria, lograda, vas a saber cómo, para hacer un country donde no había ni siquiera tratamiento de desechos y pensaban volcar las aguas crudas al lago. El hombre tenía la habilitación del proyecto, la factibilidad, y cuando se le cambia la normativa en la provincia y se le pide una adecuación y un plan urbano ambiental, un plan, digamos, un estudio de impacto ambiental y una adecuación al plan, el hombre se encastilla en sus derechos y dice que él tiene derechos adquiridos y que como tal él no va a adecuar nada, que simplemente le tienen que respetar la factibilidad que se le había concedido y que él va a seguir adelante. Y el tema, luego de primera y segunda instancia, llega al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En aquel momento el que era mi jefe me dice, ¿y ahora acá qué hacemos, pibes, con esto? Y yo me acordé en aquel momento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la década de 1870, que era el caso de Podestá y otros, que era el llamado caso de los saladeristas de Barracas, donde se cerraron una serie de saladeros y los dueños de los saladeros fueron ante la Corte pidiendo que se les reabra la posibilidad de trabajar y el derecho de ejercer industria lícita, y la Corte dijo que nadie tiene el derecho de afectar o poner en juego la salubridad pública con derechos de ninguna clase, con actividades de ninguna clase. Entonces, el límite más firme que tiene el derecho de propiedad es el hecho, digamos, la cuestión de no afectar la salubridad pública. Nadie que afecte la salubridad pública puede invocar derechos adquiridos para hacerlo. Desde 1870 es así.
Y en el caso Antriao nosotros lo que dijimos era eso, que con factibilidad, con aprobación o no, tenía que acercar el plan de impacto ambiental que iba a tener esa actividad. Y obviamente, como eso era absolutamente insustentable, se le denegó la autorización y eso nunca se convirtió en un country. Es el caso Antriao y tiene una serie de ideas que me gustaría compartir una o dos con ustedes. Nadie puede reclamar que se le autorice a ejercitar un derecho subjetivo que implique, de hecho, una autorización para dañar el medio ambiente, porque el respeto al medio ambiente es una limitación esencial al derecho de dominio sobre inmuebles. Quien pretende realizar una modificación en el medio ambiente en caso de reputársela perjudicial, debe acreditar que su proyecto no provocará un severo impacto ambiental a través de la presentación del estudio respectivo. De acuerdo al anterior, el derecho a edificar en suelo propio, así como las demás facultades del propietario, tienen que adaptarse a las especificaciones de los planes urbanísticos y a las exigencias de las demás normas y ordenanzas que se dicten en su desarrollo, lo que produce el efecto de que el acto de concesión o denegación de autorizaciones para edificar sea enteramente regulado o no discrecional. El derecho en general tiene todo un valor instrumental al servicio de objetivos superiores, prácticos y de justicia. Con más razón los planes urbanísticos deben merecer la misma consideración, ya que son simples técnicas para el logro de las metas previamente adoptadas, valorando ideales acogidos por el urbanismo. El planeamiento se traza pensando, en primer término, en la ciudad y sus habitantes, y no en los propietarios de los terrenos, dado que la utilización del suelo ha de regularse de acuerdo con el interés general. El fin de la obtención de las autorizaciones para edificar es el de controlar o contrastar el proyecto con la norma urbanística a fin de evitar obras abusivas o desordenadas. Finalmente, en materia de autorizaciones urbanísticas, el principio de igualdad cede ante el principio de legalidad. El principio rector de nuestra Constitución es el de igualdad ante la ley y no el de igualdad en la ilegalidad. Por ello, una violación de la ley que se hubiera cometido en un caso no da derecho en el futuro a reclamar idéntica violación para otros supuestos. Este es un caso muy común que se presenta, donde hay personas que obtienen, vaya a saber por qué, una autorización administrativa, y después otro, fundado en esa, viene a pedir la misma, y las dos en infracción. Una sutileza, un detalle, ¿no? Yo soy una persona cándida, tengo un amigo que es mal pensado, pero no es mi caso. Yo soy una persona sencilla e inocente. Un amigo me contó que en la ciudad de Neuquén existen 5.000 ordenanzas de excepción. 5.000. Uno tiene derecho a dudar del particular gusto estético de los concejales que habilitan semejante cantidad de ordenanzas de excepción. Pareciera que se debe a alguna otra cosa, ¿no? Pareciera que una ciudad de 250.000 habitantes, 5.000 ordenanzas de excepción, un poco mucho. Pero bueno, es un detalle. Imagínense que con 5.000 ordenanzas de excepción, el plan urbano ambiental de Neuquén, el llamado PUA, que es prolijito, lo hizo un amigo mío que es un fenómeno, al final queda simplemente en una entelequia. Porque la excepción, con tanta cantidad de excepciones, pasa a ser la regla. De todo lo expuesto hasta aquí, me gustaría sacar dos o tres, otra idea más que dijimos allí, es que como el urbanismo está indisolublemente unido a la ordenación de la ciudad, el gobierno municipal jamás podrá verse privado de un papel relevante, tanto en la ordenación como en la gestión de este tipo de actividad. La competencia natural y primaria en materia urbanística corresponde a los municipios. Todo esto nos hace pensar en varias cosas. Primero, si ustedes se fijan, todo esto que venimos desarrollando gira en torno a limitaciones urbanísticas tendientes a evitar que se afecte el medio ambiente. Y ustedes dirán, ¿de dónde se puede agarrar este tipo de cosas? De dos normas. Primero, la Constitución Nacional y el derecho a un ambiente sano. Y en segundo lugar, el artículo 1973, que hablábamos hoy, que está dentro del Código Civil y Comercial en las regulaciones urbanísticas del derecho de dominio, que habla de las inmisiones. Yo no sé si ustedes se acordarán, si no se los voy a recordar yo, que los primeros fallos
que se dictaron en la provincia de Buenos Aires en materia de protección ambiental se dictaron aplicando el artículo 2618 del Código Civil y Comercial, del Código Civil, perdón, de Vélez, que es bastante similar en muchos aspectos a este artículo de 1973. Algún memorioso en la sala recordará los llamados casos Copetro, Almada contra Copetro, Irazo contra Copetro y otros. Yo cuando era chico, era pibe, me acuerdo que era un abogado recién recibido y fui a trabajar de meritorio al Juzgado Civil 5 de La Plata, antes de ir al 24 con el maestro Jorge Crespi. En el Juzgado Civil 5 de La Plata me tocó intervenir en 2 de los casos Copetro, donde tuvimos que ir a hacer una inspección con el entonces juez doctor Echeverría, luego camarista, y fuimos a una planta de Ensenada que fabricaba carbón vegetal. Y entonces había 2 bandos, los que trabajaban en la fábrica y los que no. Los familiares de los que trabajaban en la fábrica decían que eran todo patrañas, que eran mentiras, que querían hacer cerrar la fábrica porque en el fondo eran envidiosos y que la fábrica no contaminaba. Y los otros, los que vivían enfrente, directamente que no tenían nada que ver, decían que los estaban envenenando, que esto producía... Nosotros, yo recuerdo que era fuerte porque fuimos con el doctor Echeverría, porque estaba tan dividida la opinión que dijimos, bueno, vamos a ver nosotros, a ver qué. Y era lapidario. A una casa que entramos, recuerdo que había un bargueño, un bayut, algo así, con copas. Las copas estaban dadas vuelta y cuando sacamos las copas dadas vuelta, adentro había polvo de carbón. Me imagino los pulmones de esa gente. La ropa blanca era gris si la dejaban colgada. Entonces había unas partículas microscópicas que andaban por el aire y que obviamente tuvimos que tomar medidas. Esa decisión del doctor Echeverría, a la cual modestamente contribuí, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata y llegó hasta la Corte de la Provincia, donde se recuerda todavía un magnífico voto de mi querido maestro, el doctor Juan Carlos Gitters, recientemente jubilado de la Corte de la Provincia. Así que fíjense ustedes qué importancia tienen las limitaciones urbanísticas para aplicar protección al ambiente. Cuando no había reglamentación ambiental de ningún tipo, se usaban las limitaciones urbanísticas al derecho de propiedad para eso. ¿Y esto qué significa? Porque ustedes me dirán, ahora las hay a esas regulaciones ambientales. Pues bien, cuando ellas no fueran tan eficientes, cuando hubieran omitido algún caso, cuando faltara norma, podemos recurrir a ella. Esta norma está tan vigente como las otras y las complementa, no las desplaza. De todo lo expuesto hasta aquí, me gustaría concluir diciendo que el Código Civil y Comercial no es el código que todos soñamos, seguramente no es el derecho que los argentinos merecemos, y creo personalmente que si a mí se me permitiera participar de una comisión tendiente a reformarlo desde sus bases mismas, creo que sería mejor hacer eso que hacerle menos retoques. Con todo, es el derecho de los argentinos, es vigente, y no es el derecho simplemente de aquellos que lo dictaron. Me acuerdo de una frase del gran maestro Boffi Boyero, Luis María Boffi Boyero, que fue profesor titular de obligaciones, mi materia, y fue ministro y presidente luego de la Corte Suprema de Justicia, y que dijo estas palabras: una vez sancionadas, las leyes se independizan del pensamiento, entre comillas, y voluntad, entre comillas, de sus autores, entre comillas, y adquieren vida propia. Consecuentemente, el Código Civil y Comercial es el código de los argentinos y nosotros tenemos que tratar de aplicarlo lo más inteligentemente posible y salvar sus vacíos y oscuridades por vía de una interpretación inteligente, razonable, imaginativa. Siempre entendiendo que interpretar no es conjeturar. Yo no puedo hacer la interpretación que a mí me parece que tendría que ser, porque a mí me parece que tendría que ser, sino una que se derive naturalmente de los textos de un modo lógico y en el cual esa derivación pueda ser seguida por otros. Yo creo que lo que digamos del Código Civil y Comercial argentino es, a la larga, lo que vamos a decir de nuestra magistratura. Porque este código, para ser aplicado, digamos, útilmente, requiere de jueces inteligentes, laboriosos, proactivos. Yo no tengo miedo de este código en manos de ese tipo de jueces. En esta ciudad hay jueces como mi querido amigo Ramiro Rosales Cuello y otros en los cuales a mí no me preocupa
ese código en sus manos. Ahora bien, este código en manos de un juez picapedrero, que también los hay, porque no vamos a decir que tampoco los hay, también hay de ese tipo de jueces. Este código en manos de un mal juez es verdaderamente un peligro. Así que tenemos que hacer dos cosas: mejorar el código y mejorar nuestra magistratura. Y entonces vamos a estar todos seguramente mucho más dichosos. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo López Mesa. Vamos a invitar a las autoridades y al señor asesor general de gobierno para que tomen sus ubicaciones, porque vamos a invitar a continuación al estrado a los panelistas, distinguidos integrantes del próximo panel. Última actividad antes del espacio de las preguntas y el cierre, con un agasajo a todos ustedes. Seguidamente se abordará el tema de la Ley Provincial 8.912 y el Código Civil y Comercial de la Nación. Anticipo algo textual de los organizadores: rogamos nos excusen las personalidades invitadas, pero frente a los importantes currículum que presenta cada uno de ustedes, nos hemos visto obligados a sintetizarlos en forma totalmente arbitraria, en homenaje a la brevedad y a la rapidez y celeridad, sin menoscabo alguno de vuestros destacadísimos méritos científicos y profesionales. Os invitamos, señor presidente del Colegio de Magistrados, Rodrigo Cataldo, qué gusto verlo, un saludo muy especial, muchas gracias por acompañar estas jornadas. Muy bien. ¿Quiénes nos acompañan? Reiteramos entonces, panel para abordar el tema de la Ley Provincial 8.912 y el Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a disponer todo lo que tiene que ver con el PowerPoint, con una de las presentaciones. No todos van a utilizar el sistema de PowerPoint, perfecto, muy bien. Integrantes del panel. Nos acompaña el doctor Iván Darío Tenaglia. Bienvenido, doctor Tenaglia. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y docente en las universidades del Este, de Morón, de Lomas de Zamora, de la Universidad Católica de La Plata y de IPAP, el Instituto Provincial de Administración Pública, y también en el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política. El doctor Iván Darío Tenaglia fue asesor de los Ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad y de Modernización del Estado de la provincia de Buenos Aires. Además, es consultor externo de las Naciones Unidas. A propuesta del doctor Marcelo López Mesa, relator de Asuntos Especiales, director del Seminario de Capacitación en Administración Municipal y del curso de especialización en Derecho Público Provincial y Municipal de la Asesoría General de Gobierno. Actualmente, el doctor Iván Darío Tenaglia es subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Asesoría General de Gobierno a propuesta del asesor general que nos acompaña, el doctor Marcelo López Mesa. Está también con nosotros integrando el panel el doctor Fernando Varela, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado por la Universidad Nacional de La Plata. Doctor Fernando Varela, un honor que nos acompañe. Ha sido profesor de dicha universidad y de la Universidad del Museo Social Argentino y actualmente es profesor emérito de la Universidad Católica de La Plata. Es conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, autor de numerosas publicaciones jurídicas y además de las funciones que ha cumplido y cumple actualmente en instituciones públicas y privadas de la ciudad de La Plata y la provincia. Se desempeña desde el año 1995 como asesor legal del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires. El doctor Fernando Varela también ha convocado y está con nosotros. Estará junto a él, asistido por el agrimensor Juan Arrigoni. El doctor Fernando JJ Varela, ahora sí lo he pronunciado correctamente y completo. El doctor Fernando JJ Varela es asistido por el agrimensor Juan Arrigoni, entre otras actividades, ex gerente general de Catastro y Geodesia de ARBA. Bienvenido, Juan,
como siempre, un honor. Como bien lo decía el doctor Fabián Portillo, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, nos está acompañando, completamos este panel, con el doctor Carlos Alberto de Rosa, el director del Departamento de Derecho Civil y profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un reconocido y destacado docente de esta Casa de Altos Estudios. Les recordamos, tienen las carpetas allí para tomar apuntes y también para dejar algunas de las preguntas. Al finalizar el panel, al finalizar todas las exposiciones, vamos a pasar entonces a las preguntas. Y serán los panelistas entonces quienes establezcan los turnos para cada una de las presentaciones. Por una cuestión de cantidad también les voy a dejar este micrófono para que en todo caso también puedan interactuar, debatir y discutir. Adelante. Bueno, muchas gracias al Consejo Profesional de Agrimensura de Mar del Plata, al Colegio de Abogados de Mar del Plata y el agradecimiento al doctor López Mesa por permitirme colaborar con su equipo de trabajo en la Asesoría General de Gobierno. Para mí es un honor y una alegría estar con todos ustedes compartiendo temas referidos a lo que nos gusta, que es el derecho público y en este caso la incidencia de la ley de uso del suelo en el derecho público y su impacto en el derecho municipal, es decir, el derecho urbano en correlación con el derecho municipal. El plan de trabajo, brevemente me voy a referir a los sistemas normativos en materia territorial y urbanística, a las bases constitucionales. También podemos decir, del mismo modo que decía el doctor López Mesa, todas las falencias que tiene el derecho municipal en la provincia de Buenos Aires, que es también una especie de crítica a su asistematicidad, a su anarquía normativa que existe y a la gran cantidad e inflación normativa que inciden en el derecho municipal. Para luego referirnos a algunos aspectos del derecho urbano, el perfeccionamiento de los instrumentos que se propone que hacen falta, la reformulación de las mismas, luego la constitucionalidad de la zonificación y por último algunos fallos de la Corte de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los sistemas normativos en materia territorial y urbanístico, podemos decir que existen 3 en el mundo. Lo que debiera ser en la Argentina, que es un sistema que debiera ser uniforme y que tendría que haber tenido mucho más volumen y mucha más descripción en ese capítulo al que se refería el doctor López Mesa y que lamentablemente es muy escueto y da pautas solamente para aplicación subsidiaria respecto de la legislación local. Esto rige en Reino Unido, en Colombia, en Francia, luego un sistema como el de Brasil, es un sistema intermedio con la Ley Federal de Uso de Suelo, y el sistema argentino, que es un sistema donde se ejerce la potestad local de legislación por parte de las provincias y donde la planificación urbanística municipal es fundamental. Ustedes sabrán por experiencia, como agrimensores, como abogados, que existen los códigos de planeamiento urbano y de planificación urbanística, son todos municipales y es una faz reglamentaria de los derechos constitucionales de la propiedad, que además están extendidos también en el Código Civil. En cuanto a las bases constitucionales, partimos del artículo 1 de la Constitución Federal y por aquella cláusula no cumplida históricamente, que es la del Estado federal, es decir, que tenemos en la práctica, como conversábamos anteriormente a esta charla, un sistema unitario y centralizado, quizá más que algunos países que se dicen que son centralizados o regionales, como el caso de España, que hoy ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas como un Estado federal por la gran cantidad de descentralizaciones operativas
y normativas que tiene, hoy día España ha pasado a ser un país federal y la Argentina, que tiene en su artículo primero la cláusula del federalismo, es un país que lamentablemente es unitario. El artículo primero de la Constitución también nos habla de la República, y en este sentido tenemos que referirnos también a otro incumplimiento, que es el que lamentablemente no tenemos una gran independencia de los poderes, pero bueno, es un tema de derecho constitucional que poco tiene que ver aquí. En materia territorial y urbanística también incide el artículo 14 de la Constitución, donde nos habla de la potencialidad, de la facultad que tiene el individuo, el habitante en la nación argentina, de ejercer sus derechos sobre la propiedad, usar y disponer de su propiedad. También de trabajar, de comerciar y de ejercer toda industria lícita, si unimos el comercio a la idea también de planificación urbanística local. El derecho de igualdad, que está contemplado en el artículo 16 de la Constitución Federal, que nos habla de la igualdad ante los impuestos y las cargas públicas por parte de todos los ciudadanos. Y, referido al derecho de propiedad, también el artículo 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 17 de la Constitución Nacional nos habla de la inviolabilidad de la propiedad, los papeles privados y la correspondencia epistolar. La inviolabilidad de la propiedad tiene una excepción, como todos sabemos, que es el caso de la expropiación, que debe hacerse mediante una ley y una declaración de utilidad pública y una previa indemnización. Esto sería una indisponibilidad relativa del dominio que se hace a través de un cercenamiento de ese derecho que aparece o aparenta ser absoluto, pero no es absoluto. Por otro lado, está prohibida la confiscación, que sería la indisponibilidad absoluta del bien. También esto está contemplado en el artículo 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y, reitero, en el 17 de la Constitución Federal. Luego, en el impacto de la planificación urbanística, y una de las falencias que también tienen las leyes en materia de la Provincia de Buenos Aires, es la falta de contemplación de la función social de la propiedad o de los derechos sociales de los ciudadanos en la vida en una comunidad. En este sentido, debemos recordar la reforma de 1994, que, incluida en ese bagaje de ideas del constitucionalismo social, consagró en el artículo 36, dentro de uno de esos derechos sociales, el acceso a una vivienda digna. Esto fue también una idea propuesta en su momento del gobernador Duhalde, en la reforma de 1994, que los municipios de una determinada cantidad de habitantes debían asegurar el derecho al acceso a una vivienda digna. Es decir, en este sentido, quedó limitado solamente a un lote de terreno que ustedes conocerán que eran los planes familia propietaria. Este derecho, esta consagración del derecho, también fue esbozado en la reforma de 1957, en aquello del artículo 14 bis, por inclusión del convencional constituyente Crisólogo Larralde, que era de extracción radical, donde como norma programática, además de los derechos de los trabajadores, establecía el derecho del acceso a una vivienda digna. El doctor López Mesa se refirió al artículo 2618 y también tenemos que referirnos al artículo 2611 del antiguo Código Civil. Es decir, que en gran medida el derecho civil, el derecho municipal, la disciplina o técnica del urbanismo, teniendo como base a la Constitución, se van entroncando en la contemplación de este tema del uso del suelo por parte de los habitantes, y allí aparece el control del Estado. ¿Cuál Estado? Fundamentalmente en materia de policía administrativa, y como también lo dijo últimamente en su conferencia el doctor López Mesa, el Estado municipal, sin perjuicio de las normas
generales del Código Civil y sin perjuicio también de las contemplaciones constitucionales provinciales y la Ley 8912, el Decreto Ley 8912 del año 77. En materia de medio ambiente, una cosa no menor a la hora de justipreciar estos derechos de los habitantes respecto de la ciudad y de la planificación urbanística, tenemos que contemplar en la provincia de Buenos Aires la defensa del derecho al medio ambiente y la protección y la obligación como potestad pública y como intervención del Estado para asegurar un desarrollo sustentable. Esto está en el artículo 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y también, simultáneamente y paralelamente, para compatibilizarlo a nivel nacional con el artículo 41 de la Constitución Federal, donde le da el derecho, la Constitución, a los habitantes de gozar un derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y además el Estado tiene el derecho de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales, entre otras obligaciones que tiene el Estado respecto de la defensa del medio ambiente y también de los recursos naturales. Allí surgen también derechos constitucionales de los habitantes que son de incidencia colectiva, es decir, se habrá oído hablar del amparo colectivo en defensa del medio ambiente y también la reticencia de los jueces a nivel nacional de consagrar debida recepción de la acción popular como ocurre en otros países. Es decir, que esa acción que por un interés simple, ya no ni siquiera un interés legítimo o un derecho público subjetivo, cualquiera del pueblo, quoque populo, como se dice en latín, puede plantear judicialmente con una legitimación procesal activa el derecho que pueda llegar a englobar a un barrio, a una comunidad o a toda una población en defensa de esos recursos naturales por contaminaciones o por violaciones a normas, en este caso de planificación urbanística, que es el caso que nos convoca. Por otro lado, el tema, como siempre tenemos que mencionar a la policía administrativa del municipio, tenemos que referirnos a los problemas que se dan a nivel municipal. La Ley Orgánica de las Municipalidades tiene 302 artículos, no tiene muchos artículos referidos o incisos en el artículo 27, que son las funciones del Consejo Deliberante referidos al plan urbanístico. La provincia lo ha legislado por el Decreto Ley 8912 del 77. Lo que se reclama por sobre todo los intendentes y los concejales y las poblaciones municipales, que esta cuestión sea debatida y resuelta en favor de la autonomía municipal, esto es que el municipio se empodere de una función propia y que solamente esa ley 8912 quede en la generalidad y que toda la parte de reglamentación local recaiga en las municipalidades y salir de este fragor y de la burocracia del procedimiento del artículo 83 de la ley 8912-77 para que el Poder Ejecutivo Provincial autorice lo que soberanamente cada una de las municipalidades ha sancionado como plan urbanístico o como de ordenamiento territorial. En este sentido, tenemos posición tomada y lo hemos dicho en varias de las conferencias que hemos sido convocados, incluso también por indicación del doctor López Mesa. Defendemos el criterio de la autonomía municipal. En el caso particular yo tengo un trabajo escrito que se llama Autonomía Municipal y existen algunas coordenadas, algunas pautas o algunas etapas que hay que cumplir para llegar a esa autonomía municipal, que no es más que lograr también la autodeterminación territorial. Es decir, que los municipios tengan autonomía para legislar en todo lo que es de planificación urbanística y ordenamiento territorial.
Para llegar a estas reformas es necesario que los municipios tengan la posibilidad de la autonormatividad constituyente, es decir, que tengan la posibilidad de lograr la autonomía institucional que está expuesta en el artículo 123 de la Constitución Federal y que fue con motivo de la interpretación del artículo 5 de la Constitución Federal. Sencillamente el artículo 5 de la Constitución Federal, en el reparto de funciones entre los poderes reservados y delegados, le exige a las provincias, como cláusula federal, que organicen a los municipios, que aseguren su régimen municipal, la administración de justicia y la enseñanza primaria. Y al final pone la condición que sería suspensiva, que si no se cumple, la condena sería de la intervención. Es que si la provincia no cumple cualquiera de esas tres condiciones, que son cláusulas federales, puede suceder el remedio de la intervención federal. Porque la última parte del artículo 5 dice, bajo de estas condiciones, el gobierno federal garantiza a las provincias el ejercicio de sus instituciones. Quiere decir que si no garantizan el ejercicio de esas tres condiciones u obligaciones, lamentablemente esa provincia estaría incumpliendo ese pacto federal constitucional y por lo tanto da lugar a la intervención. La provincia de Buenos Aires lamentablemente no ha cumplido, juntamente con Santa Fe y Mendoza, y Tucumán en alguna medida se puede decir que estaría en una situación intermedia de cumplimiento de la autonomía municipal, y por lo tanto se hace necesario salir de este cuadro de incumplimiento que es una responsabilidad por omisión por parte de nuestra provincia. El artículo 123 de la Constitución Federal, a modo de garantía institucional, según lo interpretamos con la doctrina alemana y española, el artículo 123 habla de la garantía institucional del municipio, es decir, que no es una mera garantía constitucional, es una garantía institucional de un ente federativo que puede reclamar al poder central, en este caso el gobierno federal, o las provincias, cuando la autonomía municipal es violada, es decir, cuando una de las facetas de realización, ese cúmulo de competencias material que tiene las municipalidades para realizar, esté usurpado por otro poder, reitero, federal o provincial, puede plantear la garantía institucional. Caso concreto, y voy adelantando una conclusión, de la ley 8912/77, que además de ser anacrónica, burocrática, y que genera muchos problemas para la realización propia y la autonormación a nivel local, incluso visto desde el punto de vista individual de la felicidad del ser humano, tranquilamente podría correr la misma suerte, incluso con la misma doctrina y con las mismas palabras utilizadas por el juez Soria en el fallo Municipalidad de San Isidro contra Provincia de Buenos Aires por inconstitucionalidad de la ley 11.757, Soria en 2 o 3 párrafos habla de la violación de la garantía institucional. Si a eso unimos lo que ha dicho también el mismo juez de la Corte sobre un artículo que tengo aquí doctrinario sobre la planificación urbanística a nivel local y sobre la necesidad de descentralizarlo en favor de los municipios, existiría también la posibilidad de que esta norma del artículo 83 podría ser atacada por el mismo motivo y en realidad de esa forma por vía procesal se podría lograr la inconstitucionalidad de ese artículo 83 y solamente quedarían reservadas a la provincia aquellas cuestiones que impacten directamente en los planes regionales o cuando incida en el municipio vecino un programa o plan urbanístico o de ordenamiento territorial. Este es un adelanto de conclusión y que luego vamos a seguir con respecto a la crítica que se le hace a la ley 8912.